que iba a empezar a grabar y no sé qué pasó. Bueno, entonces yo lo que hago es revisitar mi hipótesis para ver si es que tal vez lo que estoy suponiendo está mal. No necesariamente estudiando para la prueba y entonces por eso mi modelo no está funcionando. ¿Ya? Entonces, manejémonos un poco con esa idea para ver cómo modelar. Entonces, antes de empezar a modelar, vamos a tener algunas formas de describir eventos. Entonces, el primer evento que vamos a identificar es que si yo tengo que una variable es igual al producto de una constante, K representa una constante cualquiera, multiplicada por la variable independiente. Aquí, ustedes están grandes, entonces no les estoy poniendo esto. En todas mis clases, en todas las ecuaciones que estoy poniendo, se entiende que la y es una función que depende de x. No les estoy poniendo eso porque en los libros y en las ecuaciones que ustedes tienen no van a tener esa ayuda. Entonces, mejor que se acostumbren. Ya. Entonces, lo que tengo es que y es una función que depende o que es igual a una constante multiplicada por x. ¿Cómo yo represento eso? ¿Qué quiere decir eso? Que y es proporcional a x, a su vez x es proporcional a y. ¿Cuándo vamos a decir que y es proporcional a x? Cuando y es igual a una constante multiplicada por x. ¿Ya? Eso quiere decir que es proporcional. Ya en interpretación lo que querría decir es que si crece una, crece la otra. Tal vez no en la misma magnitud. Si es que K es igual a 1, si crece X1, K crece 1. Pero puede ser que esa magnitud no se comparta. Por ejemplo, si es que crecen en 5 la cantidad de contagiados por coronavirus, ¿será que crece en 5 la cantidad de muertos? No necesariamente, puede ser la relación un poco mayor o menor, pero va a existir una relación entre los contagios y las muertes. ¿De acuerdo? Preguntas de directamente proporcional. Y entonces existe la relación inversa. Si necesitan tiempo para copiar o algo, alguna pregunta me avisan, ¿sí? Como tengo yo ya todo escrito, a veces no me doy cuenta si voy muy rápido. Ya. Entonces, se dice que dos variables X y Y son inversamente proporcionales si existe una constante tal que... no está bien. Tal que Y es igual a K por 1 sobre X. ¿Qué quiere decir? Si es que X crece, ¿qué le pasa a la Y? Disminuye. Si es que X crece, Y disminuye. Si es que X disminuye, ¿qué le pasa a la Y? Crece. Crece, ¿ya? Entonces no es lo mismo que la anterior. Si la una crece, la otra también. Aquí es al revés. Si la una crece, la otra decrece, ¿ya? Y esa es toda la diferencia. Entonces, con esto, nosotros nos vamos a permitir. ¿Están bien? ¿Sigo o necesitan copiar un ratito? Un ratito. Ya, avísenme nomás siempre.
¿Listo? ¿Seguimos? Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo hacer, o sea, cómo vamos a modelar eventos, dados algunos supuestos que vamos a ir considerando y vamos a ir viendo esta lógica de la construcción de modelos. Vamos a empezar con modelos supremamente sencillos y ustedes van a ver cómo en realidad una misma EDO puede representar varias cosas. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un modelo de la dinámica poblacional. ¿Cuándo puede ser esto interesante? Ahorita. Tengo bueno, ahorita ya es un poco tarde, pero digamos al principio, tengo yo, o tuvimos en Wuhan, una persona que estaba contagiada, o bueno, dejémoslo aquí en Ecuador. Estaba en Ecuador una señora, si no estoy mal, que estaba contagiada de coronavirus. Entonces queríamos saber, dada cómo se comporta el medio, cuánto tiempo va a tardar en expandirse el virus, asumiendo algunas cosas. Que la gente se va a comportar de cierta manera. Entonces, si, por ejemplo, ahorita los científicos están modelando, asumiendo que la gente está guardando el distanciamiento social y usando mascarilla, unos y otros asumiendo que todo el mundo hace lo que quiere. Entonces, dependiendo de los supuestos que estamos considerando, la expansión va a tener un resultado diferente, ¿no es cierto? No es lo mismo que si ustedes se van de fiesta cada viernes y regresan a su casa a darle un besito a su abuelito, no va a pasar lo mismo que si se quedan en su casa estudiando, ¿no es cierto? El resultado es bien diferente. Ok. Entonces, aquí estamos asumiendo, por ejemplo, T es el tiempo. De manera lógica asumimos que T es positivo. Vamos hacia adelante en el tiempo. Asumimos que P es la población en el instante T. Y entonces, si es que así se comporta la población, entonces, ¿qué vamos a tener? Luego, indicamos como la derivada de P con respecto al tiempo, el crecimiento de la población en el instante T. Si ustedes se acuerdan su curso de cálculo, la derivada lo que representa es la tasa de crecimiento instantánea. Entonces, ¿cuánto está variando? Algo, un valor con respecto a una unidad. Entonces, en este caso, ¿cuánto está creciendo la tasa poblacional? En un intervalo de tiempo muy pequeño, por eso se llama la tasa de crecimiento instantáneo. ¿Ya? Entonces, aquí tengo cada elemento de los naturales, de los reales, perdón, que es la constante de proporcionalidad. Lo que quiere decir, ¿cuál es el supuesto que estamos haciendo aquí? Si es que la población, aquí, estoy leyendo la R. Entonces, ¿cuál es el supuesto que estoy haciendo al generar mi modelo? Tengo que la derivada de P es igual a una constante es igual a una constante por P. ¿De acuerdo? Ese es el supuesto que estoy haciendo. ¿Qué quiere decir? Si la población crece, entonces el crecimiento de la población crece. Si P crece, la derivada con respecto a P crece. ¿Tiene sentido eso? Si la población crece, el crecimiento de la población, es decir, la tasa reproductiva, ¿va a aumentar o no? Sí, ¿no es cierto? Tiene sentido. Este modelo, por ejemplo, es de una dinámica poblacional en un tiempo limitado. Por ejemplo, si quiero modelar bacterias, si tengo una caja Petri y pongo un grupo de bacterias, quiero ver cuánto estas van a crecer. Entonces, tienen una tasa de reproducción positiva o el ejemplo es que es bastante fácil de imaginar. Si yo en una isla pongo conejitos, ¿cuánto tiempo va a pasar para que se crezca la población? Estos modelos están, sin embargo, este modelo funciona para un intervalo corto de tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que la población llega a una tasa de crecimiento determinada, ya tiene interacción con el medio y eso va a hacer que se comporte de una u otra manera. Por ejemplo, en Galápagos, caso real,
empezó a ver el crecimiento de ranas, de sapos, pero los sapos o ranas, no sé la diferencia sinceramente, no era una especie nativa, sino era una especie introducida, invasora, que competía con las especies de la isla. Entonces, lo que pasaba era que creo que se comían los huevos de las tortugas y empezó a haber ese problema. Entonces, ¿qué hicieron nuestras autoridades? Dijeron, ya. Bueno, primero acabo del modelo y luego les cuento el final chistoso, porque en nuestro país es siempre chistoso. Entonces, las ranas empiezan a reproducir tanto como sea, pero luego hay un límite que ya es, si ya no tienen suficiente alimento, ya no pueden seguirse reproduciendo y se empiezan a morir. Lo más fácil, imaginarse en el África, imagínense, empiezan a crecer, a reproducirse las cebras. Entonces los leones, ¿qué pasa? Ven un montón de comidita fresca, se las empiezan a comer. Entonces empieza a crecer la cantidad de leones. Entonces crece la cantidad de leones, se empiezan a comer mucho, baja la cantidad de cebras, se empiezan a morir los leones y hay por eso un equilibrio, ¿sí? Entonces para intervalos de tiempo cortos, este modelo es bastante útil porque me indica qué tanto crece la población, ¿ya? Y aquí, el otro supuesto que tengo es que la población en un cierto instante tiene un cierto valor. Ejemplo, yo quiero modelar la cantidad de contagiados de coronavirus que voy a tener en un mes. Entonces, ¿qué sé ahorita? Siguiendo las cifras oficiales, yo sé cuántos contagiados tengo. Y yo puedo modelar en base a eso. Entonces, cuando yo estoy haciendo un experimento, yo sé cuál es la población inicial porque yo estoy observando el experimento. ¿Sí se entiende eso? Ya, entonces esos son los datos que tengo en mi ejercicio. Bueno, les acabo de contar la historia jocosa. Esta clase es bastante mala para mí porque me da para hablar de cualquier tema. Pero bueno, entonces lo que pasó en Galápagos fue que les dijeron a los galapaguenses, a la población, les dijeron, les vamos a dar, les digo números al azar porque me contaron la historia así, entonces no sé los detalles exactos, pero les dijeron, les vamos a dar $1 por cada ranita que ustedes capturen. ¿Y qué creen que hicieron los de allá? Hacer criaderos de ranas. Hacer criaderos de ranas y entonces el problema se fue al diablo. Entonces, bueno, la solución tampoco es que fue muy buena. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos una EDO que me permite modelar el problema, la dinámica poblacional. Ahora pasemos al lado del curso. Si ustedes tuvieran que resolver esa EDO, ¿qué hacen? Como una EDO separable. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si queremos encontrar la solución de esta EDO, lo que vamos a hacer es dp 1 sobre p igual a constante de t, integramos. Esto es igual al logaritmo de p igual a kt más constante. ¿La población podrá ser negativa? No. No. Perdón, está mal chistes tengo para la clase de hoy. O sea, ya, si estamos hablando de cantidades, no. Entonces tengo que la población es igual a constante exponencial a la kt. ¿De acuerdo? Y luego, si es que yo reemplazara aquí las condiciones iniciales, podría determinar esta constante, por ejemplo. Esta de acá debería yo conocer de inicio, que en realidad no pasa eso. Lo que puede pasar es que yo tenga conocimiento de otro evento y con ello yo pueda determinar la solución. ¿Preguntas de esto tal vez? ¿No? ¿Se va bien? Ya, muchachos. Entonces, voy a parar ahí un ratito. Vamos a empezar con la prueba. No quería empezar la prueba iniciando la clase porque a veces alguien se conecta tarde para no perjudicarles. Entonces, la prueba está planificada para media hora. No les va a tomar media hora, pero está planificado para media hora para que hagan con calma. Me olvidé de las... Para esta prueba es una pruebita corta, entonces no van a entregar respaldos porque son básicamente definiciones,
ustedes van a tener que seleccionar. Sin embargo, si necesitan una hoja de papel o lo que sea que usen para escribir y un esferito al lado para que puedan hacer sus cálculos, sus cuentas, eso sí les va a hacer falta. Y recuerden también que habíamos hablado que en la prueba de hoy se iba a evaluar campos vectoriales, entonces pueden usar ustedes Wolfram para determinar la solución de la F. Ya, entonces sigamos analizando esto de este tipo de modelos. Entonces veamos otro. Ya. Este es el de decaimiento radiactivo. A ver, hagamos un poco al revés. ¿Quién me puede explicar el modelo? Lean ahí las variables, lean lo que hay. ¿Quién me podría explicar lo que está diciendo el modelo? Es un modelo de crecimiento y de decrecimiento. No. Parece que decrece. Profe, tal vez sería más o menos como un modelo de crecimiento poblacional, solo que la constante variaría entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque, digamos, al principio tendremos una condición inicial y en base a eso se iría decreciendo por la constante. A ver, explíquese un poquito mejor. Leamos primero las variables. T representa el tiempo, ¿ya? Entonces, hasta ahí no hay novedad, todo lo que sabemos hacer, no hay ningún problema. Luego, A representa la cantidad de la sustancia que queda al instante T. Entonces, bueno, al parecer no hay nadie que estudie química aquí, pero se pueden imaginar o si tal vez cogieron química en el colegio. Que ustedes están en un laboratorio o, bueno, más fácil, que están en la cocina y pusieron en una ollita alguna cosa, eso empieza a hervir y se empieza a consumir el líquido que está ahí. Digamos, pusieron agüita o un tecito, ¿ya? Ok. Entonces, lo que me dice es que la A es la cantidad de la sustancia que queda en el instante T. Ya, ok, entiendo eso. Luego, ¿está bien? Luego, la derivada de A con respecto a T me dice la razón con que los núcleos de la sustancia se desintegran. Ah, ya, entonces yo puse una ollita de alguna cosa y esos núcleos se están desintegrando, se están desapareciendo a una razón de A sobre T. ¿Sí? Ya. Si no está claro, me van diciendo nomás. Muy bien. Y de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Y de ahí lo que tenemos que K es la constante de proporcionalidad. Entonces, si yo leo la derivada de A con respecto a T, de K por ¿a qué es igual eso? ¿Qué quiere decir eso de ahí? ¿Cómo leo esa edad?
Traten, no hay problema que se equivoquen. Estamos aprendiendo, pero traten. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué representa la derivada? ¿Cómo leo la derivada? O sea, en cierto punto o en cierto tiempo. ¿Qué pasa en cierto punto o en cierto tiempo? Sería la razón con la que los núcleos se desintegran es igual a la constante por la cantidad de sustancia que queda en ese instante. Ya. Suena bastante bien. Entonces, lo que estamos viendo es que la razón de los núcleos de la sustancia que existe está relacionada con la cantidad de núcleos que tengo o la cantidad de sustancia que tengo. Entonces, si tengo bastante sustancia, quiere decir que la razón a la que se integra es también grande. Si tengo una cantidad de sustancia pequeña, quiere decir que la cantidad, que la razón a la que cambia la sustancia es también pequeña. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende la interpretación? ¿Preguntas tal vez, no? Ya, entonces, bueno, la EDO como EDO es exactamente la misma de la anterior. Entonces, si yo quisiera resolver esa EDO, voy a hacer lo mismo que antes, no voy a ponerme a hacer 5 veces lo mismo. Entonces, ya la parte de resolver la EDO ya es la parte sencilla, que es la que están aprendiendo ustedes ahorita, y sabemos entonces que A va a ser igual a la constante exponencial a la K por T. Este es un modelo de decaimiento radiactivo que se usa en plantas de energía nuclear. Entonces, es el decaimiento del plutonio, si no recuerdo mal. Y lo que queremos ver es cuánto de la sustancia queda y cuánto tiempo dura esta en la solución que se hace para tener la energía. ¿Ya? Esa es la idea de este modelo de aquí. Entonces, como ustedes ven, estamos hablando de cosas completamente diferentes al ejemplo anterior, pero la EDO que estamos usando es la misma. ¿Ya? Esa es una de las ventajas de la EDO, que podemos usar un modelo para varias cosas diferentes. Hagamos otro ejemplo. Eso exactamente. ¿Ya? Entonces, este es el crecimiento de capital. Les hago la misma pregunta. ¿Quién me puede explicar qué dice la EDO? El crecimiento del capital es igual al interés anual por el capital. Muy bien. Y entonces, ¿qué relación hay entre el capital y el crecimiento del capital? Una relación directamente proporcional. Perfecto, exactamente. Una relación que es directamente proporcional. Muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos, bueno, tenemos una información un poco más detallada de lo que representa esta constante de proporcionalidad. En este caso es el interés anual. Y aquí lo que tenemos es el interés es positivo. La lógica de que el interés es positivo es que si alguien me presta dinero, yo voy a pagar un dinero adicional por haber prestado ese dinero
durante algún tiempo. El libro que está hecho, todo esto es basado en SIL, que es el libro guía de la clase. No es tan viejo, pero es un poquito antiguo en función de datos de lo que ha pasado en economía. Se suponía que el interés era siempre positivo, pero en Alemania, bueno, ahora la verdad ya no sigo tanto la bolsa, antes trabajaba en un banco, entonces por estaba un poco más al pendiente. En Alemania, en una época, digamos hace unos 5 años, hubo un interés negativo. ¿Qué quería decir eso? Que en realidad yo, en lugar de que a mí me den un poco de interés, si ustedes ponen dinero en un banco, por ejemplo, y lo dejan ahí, después de un año, si tenían $1,000, digamos que les dan $2. Entonces ganan dinero por dejar el dinero ahí. En Alemania hubo, sobre todo en la época del Brexit y algunos problemas. No, eso era en la época de que estaba Grecia muy mal. Estaban viendo si es que se cerraba la Unión Europea o no, y había un montón de problemas. Entonces, en realidad, uno, cuando ponía dinero en Alemania, en realidad uno pagaba, es decir, uno ponía $1,000 y a uno le devolvían 990. Entonces, eso quiere decir que había una tasa de interés negativa. ¿Por qué pasaba eso? Porque había tanta inestabilidad que en realidad uno quería dejar el dinero en el banco alemán para tener seguridad de que el dinero iba a seguir estando ahí. Esa es la lógica. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces aquí estamos suponiendo el interés positivo. Ahora, quiero que analicemos un poco la respuesta o la solución de esta EDO. Si yo escribo la solución de la EDO, no vamos a hacer el procedimiento otra vez porque es la misma EDO. Aquí tendríamos exponencial a la RT. Entonces aquí mi supuesto es que yo sé con cuánto dinero empiezo, lo cual es bastante obvio. Y entonces yo quisiera saber cuánto dinero voy a tener en una cantidad de tiempo T. ¿Ya? Entonces, si es que yo empiezo con una cantidad de ahorros de $1,000, por ejemplo. Ya, digamos que ustedes ahorraron $1,000. Entonces, esto querría decir que su condición inicial aquí son $1,000. Y digamos una tasa de interés anual ¿de cuánto? ¿Cuánto saben ustedes que es la tasa de interés anual para ahorros, una normal? 3%. 3%. En este país, sí. 3%. Esta es la tasa a la que a mí me pagan. Es decir, si yo pongo dinero a plazo fijo de manera anual, a mí me van a dar un interés del 3. Bueno, en algunos bancos me van a dar más, tal vez del 5, pero por ahí va más o menos. ¿Ya? Pero si es que en cambio yo pido un préstamo, a mí me van a dar un préstamo con un interés dependiendo de muchas cosas. Puede ser del 10, del 10, del 12 hasta del 15. ¿Sabe alguien por qué hay esa diferencia? Por los riesgos. Exactamente, por los riesgos. Entonces, a mí me presta la tarjeta de crédito, por ejemplo. Si es que yo compro con tarjeta de crédito y pago los mínimos, se me está activando una tasa anual del 12 o del 16% de consumo. La tasa de interés por consumo de la tarjeta es del 16. Ya, eso. Entre 16 y 18 es la tasa de interés de la tarjeta. ¿Por qué? Por el riesgo que esta tiene. ¿Sí? Igual si una microempresa, por ejemplo, pide un préstamo, va a tener una tasa de interés alta porque es probable que no se pague. En cambio, si es que uno ya tiene una estabilidad y es buen pagador, va a tener una tasa de interés más baja. Por ejemplo, ustedes como estudiantes de la Politécnica Nacional, como para que sepan, tienen acceso a la cooperativa de la Politécnica. Tiene tasas de interés, bueno, ya va a aparecer publicidad, pero tiene tasas de interés de préstamo más bajas y tasas de estos anuales más altas. Entonces es bastante bueno, ¿ya? Pero todo esto es por el riesgo. Entonces,
No es porque la gente me quiere hacer daño y nos quieren controlar y entonces nos cobran mucho. No, es por el riesgo, ¿ya? Entonces no es lo mismo que yo les preste, no sé, no es lo mismo que les preste, no se me ocurre un ejemplo bueno. No es lo mismo prestarle a una empresa que tiene un edificio, una casa y una dirección y todo, que prestarle a una persona que pasa por la calle y le dice, préstame $5, ya regreso ahorita y te pago. No hay el mismo riesgo, ¿ya? Entonces, por eso, esa es la razón por la que hay tasas de interés diferentes. Bueno, ahora sí analicemos entonces qué pasaría aquí. Si es que la condición inicial o la cantidad de ahorros con la que empiezo es de $1,000 y tengo una tasa de interés del 3%, ¿cómo me queda la solución de esa? Estoy esperando. Nadie, ¿en serio? ¿Cómo hicieron la prueba ahorita? S es igual a 1000 por E a la 0,03 por T, donde te va a ir variando. Ya, perfecto. Entonces vamos haciendo el T variando y si alguien puede coger por favor una calculadora para ir haciendo esto, vamos viendo cómo se comporta. Profe, es 1000 y no 100. Sí, perdón. Entonces hagamos, ¿cuánto es S de 1? $1,030.45. 1030.45. Es decir, esto se llama la magia del intercompuesto, que ya les voy a mostrar ahorita cómo funciona. Entonces, esto quiere decir que si yo ahorro un año $1,000, al final voy a recibir 1030.45. ¿Qué pasa en S igual a 5? ¿Qué pasa si es que ese dinero, esos $1,000, no los retiro, sino los dejo ahí a que se sigan ahorrando? 1161.83. 1161.83. Muy bien. ¿Y qué pasa si dejamos esto a 30 años? Eh, 2459.60. 2400. 59.60. Ya, muy bien. Entonces, miren, en 30 años esos $1,000 se han convertido en $3,000. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué les parece? ¿Chévere? Está poquito. Ya me muero, está súper perfecto. Un poquito. Poquito, profe. Poquito. Burger primero. Ya, ahora, ¿qué pasa si es que ustedes esos $1,000 no los ahorraron y se comieron la Polyburger? En 30 años, ¿cuánto tienen? No. ¿Ya? Y lo que se hace, no vamos a hacer ese modelo ahorita, pero sí les voy a mostrar para esta clase a mí me gusta porque es más social, cultura general. Entonces, esto es calculadora de interés compuesto. Entonces, aunque parezca poco, el dinero no solo se duplicó,
sino que alcanzó... Ajá, ok. Perdón, estoy leyendo una pregunta del chat. Ya. Sino que incrementó su valor en más del doble. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están pensando en algún punto, no sé, sus aspiraciones, pero me imagino que en general algún sueño deben tener. Y en general no es que el dinero nos asegura la felicidad, pero en general para hacer cualquier cosa sí se necesita dinero. Entonces Profe, pueden empezar a ahorrar. Mande. pero ¿no resultaría mejor comprar criptomonedas y de al cabo de un año ver si es que subió o bajó su valor? Por Depende ejemplo, de la criptomoneda, porque si, o sea, hay de esas. Entonces no necesariamente, no necesariamente va a ganar su dinero. Y sí, o sea, hay formas de invertir, hay muchas formas de invertir el dinero. Y cómo uno decide se llama la aversión al riesgo. Por ejemplo, yo he estado trabajando 6 años, por ejemplo, y me ha costado 6 años tener la cantidad de ahorros que tengo. Yo podría irme a se me olvidó, a un casino, apostar todo el dinero que tengo ahorrado y puede ser que, si tengo suerte, duplique todo ese dinero o que pierda todo. Entonces, invertir en un banco el dinero a plazo fijo, eso es como la forma más segura de invertir. ¿Por qué? Porque o sea, es 100% seguro de que al finalizar el plazo me van a devolver el dinero más el interés, que es lo que les estoy mostrando ahorita. Pero si yo no me da tanto miedo perder mi dinero porque tengo a mi papá que me pague todo, que yo no, pero tal vez ustedes. Entonces digo, no importa, le voy a invertir $1,000 al negocio de hamburguesas de la esquina. Un negocio de comidas es súper bueno, puedo rendir un montón. El de hamburguesas de la Poli, seguramente, bueno, en su época ahorita no sé, pero seguramente que vendía, no sé, $3,000 diarios, qué sé yo, no sé, tal vez exagero, pero le iba súper bien. Entonces le puede ir muy bien, pero tal vez usted invirtió en un negocio, empezó la pandemia y perdió todo también. Entonces, todo depende de la aversión al riesgo. Y todo, entre más riesgo tiene, más puedo ganar. Entonces, alguien le dice, ve, ñaño, préstame $5,000, en 2 días te devuelvo 6,000. La ganancia es muy grande, pero el riesgo es también grande también. Entonces, todo es ese juego. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿en qué pueden ganar más? Hay muchos negocios que dicen que rinden. Ahora, ¿qué tan seguros son? Es eso, ya. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos $1,000 de capital inicial, pero no nos vamos a quedar con esos $1,000, sino cada año vamos a ahorrar 3,000. ¿Y por qué yo le pongo aquí 30 años? Ustedes tienen 20, en realidad debería poner 40 porque estoy calculando su jubilación. ¿Por qué su jubilación? Porque algún día se han de jubilar y la idea es que la idea del seguro social es que no haya mendicidad, sino que la gente cuando se jubile tenga un ingreso. ¿Ya? Ya. Y calculo. Entonces, miren, si ustedes ahorran o sea, empiezan con $1,000 y solo ahorrando $3,000 anuales, cuando ustedes se jubilen van a tener $400,000. Entonces, es para tener una vida tranquila cuando se jubilen, ¿sí? O digamos, ustedes ponen aquí 20 años y dicen, ya voy a ir ahorrando $4,000, $3,000 al año. En 20 años ya se pueden comprar una casa. Entonces puede parecer poco, pero ustedes dicen, ¿estaban viendo? Sí, estaban viendo. Ustedes pueden coger y decir, ahorita no están trabajando, pero tienen $3,000 dividido para 365, hagámosle bien chulquero esto. Ya les digo por qué bien chulquero. No funciona. A veces me funciona, a veces no funciona. Ya, eso. Entonces esto es 8,22. Entonces, si ustedes ahorran $8,22 diarios, en 20 años pueden comprarse su casa.
más o menos es una cosa así. Se podría poner un valor menor, unos $1000, una cosa así. O un carro, por ejemplo, tal vez. O sea, la lógica es que el ahorrar diario sí rinde al final, si es que uno sigue guardando ese dinero y lo pone en alguna cosa más. Y si, claro, si son mejores, si invierten en algún lado, ven un negocio, pueden ganar más dinero, como decía su compañero. Y todo tiene el riesgo. Entonces hay criptomonedas. Una época los bitcoins estaban súper bien. Ahorita, como les digo, ya no sigo tanto la bolsa, entonces no tengo idea si ha subido o ha bajado eso. Ha subido, me dicen por acá. Pero también, y con esto termino los chismes financieros, le pasó a un señor que tenía los bitcoins. Sinceramente no sé tan bien cómo funcionan, pero el punto es que o sea, funcionan como unas claves. Entonces, para que sean irrastreables, pero con eso uno puede intercambiar eso por dinero. Entonces, había guardado eso en una memoria y tenía 2000 bitcoins o 1000, no sé, o sea, era, y eso en dinero era bastante plata, así digan $1.000.000, una cosa así, era un montón de dinero, y se le perdió. Hagan de cuenta que puso en el pantalón y metió a la lavadora, así, pero se le perdió. Entonces botó a la basura, o sea, se perdió un montón de plata. Entonces, funciona bien, pero hay que tener cuidado. Todo funciona, todo es buen negocio si es que uno tiene cuidado. Entonces, ya, bueno. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente modelo? Tal vez. Profe, pero todos estos modelos son ideales, ¿no? Porque suponiendo un día que yo no reúna $8.22, ya tendría que estar debiendo. O sea, este modelo de aquí, el que yo le mostré, funciona solo con él. Tengo $1.000 ahorita o 100 o 500, por ejemplo, ustedes dicen ya, tengo $100 ahorrados y me voy a la cooperativa y pongo eso a un año de plazo. Entonces, no hay nada que pueda cambiar, ¿no es cierto? Usted puede ahorita empezar a tener trabajo, perder trabajo, pero esos $100 ya están ahí y después de un año ustedes le van a dar $103. Así funciona. Pero claro, por supuesto, en el otro que les decía el interés compuesto, se supone que usted cada año ahorra los $3.000. Si es que un año no ahorró, ¿qué va a pasar? Va a tener menos ganancia. ¿Qué puede pasar, no es cierto? O un año, por ejemplo, no sé, hizo algún buen negocio, ganó un poco más, entonces a largo plazo va a tener más dinero. Pero sí, o sea, como les decía, tienen sus hipótesis de que todo funciona de una cierta manera que no siempre pasa. Por eso los modelos funcionan en periodos de tiempo no tan largos, porque hay cambios en el sistema. ¿Sí? O sea, ahorita, por ejemplo, estaba leyendo las noticias mientras ustedes estaban dando la prueba, no sé mucho, pero que hay una nueva cepa de coronavirus en Brasil y entonces Londres, que tenía la cepa más fuerte ahorita, no quiere recibir a nadie de Ecuador porque ya hay la cepa fuerte de Brasil. Entonces ya todos los modelos de contagio van a cambiar bastante porque ya ahora hay 2 cepas nuevas y súper contagiosas y todo el relajo. ¿Ya salió una segunda? Sí, jóvenes. Así que acomódense de estudiar, coger clases en casa. Hagan nomás planes de que esto se alargue un poquito y sobre todo cuídense en ustedes y su familia. Como les decía, de verdad es importante mantener la distancia social. Vean tele. Si están en una fiesta, vean tele. Ya. ¿Alguna duda más, tal vez? Tengo una pregunta. ¿No existe algún modelo matemático como para predecir las burbujas financieras? Por ejemplo, hablando del Bitcoin, se conoce que va a ser una de las burbujas financieras más grandes. Hace 2 días empezó una decaída y hasta ahora ha decaído su precio el 20%, por ejemplo, que es algo bastante. Por supuesto. Pero no son, o sea, no son 100% precisos. En realidad es en eso lo que yo hice mi maestría, se llaman matemáticas financieras. Entonces lo que hace uno es, tiene todos los datos del pasado y trata de hacer un modelo para interpretar cómo se va a comportar el futuro y en base a eso uno invierte. Pero los modelos no son perfectos porque o sea, el humano tiene injerencia en lo que pasa en el mundo, eso puede alterar. Le doy 2 ejemplos nomás. Cuando yo estaba trabajando en el banco,
estábamos, o sea, yo trabajaba en bolsa, como le digo, y de repente sale el escándalo o la denuncia de que la FIFA tiene un montón de casos de corrupción y entonces que las sedes de los mundiales era en realidad comprado y no era aleatorio. Entonces, de repente las acciones de la final de fútbol en Qatar se fueron al suelo porque era posible de que ya no fuera el mundial ahí y bueno, todo un relajo. Entonces, eso no se puede modelar porque el modelo matemático asume que se va a comportar de una cierta manera, pero esos son eventos fortuitos. Otro ejemplo, ustedes tal vez han escuchado de Herbalife. Ya, entonces Herbalife se vende como, y ahí sí voy a hacerlo, espérense. Ya, veamos otro modelo ya un poquito diferente. Ahora estamos, bueno, entonces, ¿vieron? Los 3 modelos que vimos antes era la misma EDO, pero representa cosas completamente diferentes. Y no es una EDO muy complicada tampoco. Entonces, vean que con lo que estamos trabajando es súper potente, ¿ya? Ahora tenemos la ley de enfriamiento de Newton. ¿Quién me puede? Lean la EDO y traten de interpretar lo que quiere decir la EDO. Ahí están lo que representa cada una de las variables. Arriesguense, traten, no pasa nada si se equivocan. Sería, profe, la razón con la que va disminuyendo la temperatura es igual acá por la temperatura en un instante menos la temperatura del medio. Ya, me leyó la EDO, pero está bien lo que dijo, pero me leyó la EDO. ¿Qué representa? Trate de ponerlo en sus propias palabras. Como un cuerpo va perdiendo temperatura dependiendo de dónde se encuentre. Exactamente, muy bien. Entonces, es como que ustedes, ahorita en Quito, se hagan un café, un té, algo caliente, y lo dejen en la mesa. Con el frío que está haciendo, ¿qué va a pasar en unos 10 minutos? Ya se enfría. De este lado es. ¿No es cierto? Entonces, el medio va a influir en la rapidez en la que la temperatura varía en el cuerpo. Si es que el medio está frío, la temperatura va a decrecer rápidamente. Ahora, ¿qué pasa si es que me hago el mismo cafecito en Tonsupa? En un día con calor. Le dejo 10 minutos ahí. ¿Qué le va a pasar? Permanece más tiempo caliente. Va a permanecer más tiempo caliente. Entonces, esta es la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, lo que estamos viendo es cómo la variación en la temperatura altera la temperatura del cuerpo, ¿sí? Esta es la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, ¿cómo resolvemos esa EDO? Sería una EDO separable. Por ejemplo, la podemos resolver como una EDO separable. ¿Alguien más dijo algo? No sé si era la misma idea. Quería preguntarle en cuanto al si la temperatura fuera un poco mayor y la temperatura en sí fuera como que fría del cuerpo, entonces no tendería a ser una ley de enfriamiento, sino para llevarla a la temperatura ambiente, ¿no? El título es enfriamiento calentamiento, en realidad, ya le cambio. Calentamiento. Porque si yo pongo una colita fría en el Sahara, se va a calentar. La dejo ahí a la temperatura, se va a calentar. Exactamente.
¿ya? Entonces, el resultado de esto es, vamos a darle en valor absoluto, la temperatura menos la temperatura del medio, igual a KT de T, cualquier cosa, más constante. Y entonces esto sería igual a T menos T, igual a constante exponencial de KT. Si es que asumimos que la temperatura del medio es menor que la temperatura del objeto inicial, entonces el modelo que tendríamos es que la temperatura es igual a constante exponencial de KT más la temperatura del medio. Si es que no fuera así, tendríamos lo contrario. Bueno, tendríamos una variación de signos. ¿No? Y esa sería la forma de resolver. Yo sé la temperatura inicial a la que está mi objeto y lo que quisiera saber es cuál es la temperatura final. Ya. Fuera del ejemplo del cafecito, yo podría usar este modelo, por ejemplo, en máquinas, aprovechando que hay varios que están usando este año ingeniería mecánica. Entonces, cuando están diseñando una máquina, o una máquina está en funcionamiento, para ser más precisos, me interesa saber la temperatura a la que está funcionando, porque va a tener un cierto límite a la cual va a funcionar de manera correcta, ¿no es cierto? Si la temperatura es demasiado alta en una computadora o entre dos bobinas, no sé, entonces lo que va a pasar es que estas se van a dañar. Entonces yo quiero saber qué temperatura voy a tener a lo largo del tiempo para definir máximos. Si no estoy mal, ustedes creo que tienen una materia que se llama materiales, dinámica de materiales, algo así, ¿no? Pero ya después. Sí, pero Claro, no o sea, todavía. no, obviamente sí, después. O sea, lo que estaba yendo a la utilidad de la materia con lo que están viendo ahorita. Entonces, por ejemplo, ustedes en esa materia lo que se ponen a estudiar exactamente es cómo los materiales se relacionan entre sí y cómo hacer que funcionen de manera ideal. Entonces, en esta clase de cosas de temperatura son cosas que siempre se tienen que tener presentes, ¿no? Por eso están estudiando eso. También, para hacer la cuña publicitaria. Entonces, lo que vamos a querer medir es cómo está la temperatura a lo largo del tiempo. ¿Alguna pregunta tal vez? Ya, avancemos. Tengo 2 modelos más. Terminamos eso y con eso terminamos bien la clase. La próxima clase todavía vamos a hacer aplicaciones, vamos a trabajar con modelos un poquito más complicados. Hoy quería hacer la clase un poco más tranquila. Entonces, me avisan si necesitan copiar algo, no creo, pero si necesitan copiar algo me avisan. Ya, aquí tenemos una de propagación de enfermedades, que es como súper útil en este punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tengo una población que se conforma de 2 grupos de personas. El uno es el número de personas que han contraído la enfermedad y el segundo grupo es aquellos que no han contraído la enfermedad. Si sumo, entonces eso es la información que tengo en un inicio. ¿Y qué es lo que tengo? Que la cantidad de personas contagiadas o la razón a la que se contagian las personas depende de. El número depende de una constante, que es la constante de proporcionalidad, por el número de personas que han contraído la enfermedad multiplicado por la cantidad de personas sanas. Con eso yo podría medir qué tan rápido se va a propagar la enfermedad.
Entonces, si ustedes ven las noticias, cuando había los modelos de aplanar la curva y todo eso, se usaban estos modelos porque decían, a ver, si seguimos como estamos, vamos a tener esta cantidad de enfermos en 20 días, no, nuestro sistema médico no lo puede manejar, entonces necesitamos hacer esto, que todo se encierre. Hacemos el modelo ahorita, no, ya estamos mejor, ya podemos manejarlo, que todo salga nomás, no hay problema. Así se haría cuando se toma la ciencia para tomar decisiones. No necesariamente es lo que se hizo aquí o en otros países. Ya, ahora, si ustedes recuerdan bien, este es el curso de ecuaciones diferenciales, entonces, de ecuaciones en derivadas, ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces, lo que nosotros sabemos hacer es resolver esta clase de problemas cuando hay una variable independiente, pero ahí tengo dos. ¿Cómo manejo eso? Por eso tengo el modelo de al lado. Entonces, estoy asumiendo que la población total se comporta de personas sanas y enfermas. Esos son los únicos dos casos posibles. Esta es una simplificación del modelo, porque en realidad debería porque solo considero enfermas y sanas, que sería para una gripe. Aquí yo debería considerar, si quisiera modelar el coronavirus, por ejemplo, los muertos, porque va a tener las sanas y las enfermas y los que se mueren. Y eso junto va a formar a la población, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, eso ya es un modelo más complejo, entonces estamos trabajando con simplificaciones. Entonces asumo que solo tengo enfermos y sanos, y entonces yo puedo reemplazar la Y de mi EDO, y con eso yo ya puedo resolver esa EDO. De ahí, ¿cómo resolverían esa EDO? La de abajo. Igual, separable. Igual, separable. Entonces, si ustedes ven, esa es, es una forma bastante buena de resolver EDOs, lo usamos bastante. Entonces, aquí tendríamos derivada con respecto a X de 1 sobre X n menos X igual a K de T. Aquí tengo fracciones parciales, como les decía, muy usual que terminamos resolviendo usando fracciones parciales. Aquí hay que ver las constantes. Entonces aquí sería 1 sobre n, 1 sobre n. Esas serían las fracciones parciales, igual a kt más constante. Bueno, y aquí podemos resolver la EDO y estamos muy bien. No quiero moverle porque no quiero seguir escribiendo porque no les voy a dejar copiar lo que está arriba. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hacer, tal vez? Entonces esto sería 1 sobre n logaritmo de x más 1 sobre n logaritmo de n menos x igual a kt más constante. Entonces esto sería igual al logaritmo de x, n menos x igual a nkt más ns. De donde esto sería ya. Esto sería x, n menos x, igual a exponencial de nkt más ns. Y bueno, ahí podríamos despejar un poco la x y tener la solución de la EDO, pero no me parece muy interesante esa parte. ¿Alguna pregunta sobre este modelo o lo que conversamos la clase de hoy tal vez? ¿No? De acuerdo. Profe, Entonces, a mí me surge una duda. uh-huh. Tal vez, como usted dijo, los modelos se pueden aplicar a cualquier caso de la vida o
o de la naturaleza. Tal vez se podría hacer algún modelo para predecir la lotería. Para predecir que el número que va a salir. Ajá. Eso seguramente están viendo en probabilidad. A ver, se identifica igual esto de la bolsa y eso son con probabilidades porque son eventos aleatorios. ¿Se puede identificar cuál es la probabilidad de que usted gane? Se puede hacer eso. ¿Cómo predecir el número que va a salir? Si ustedes han visto eso en probabilidad, no, porque son eventos totalmente independientes. No es que si la anterior semana salió un 6, esta semana va a volver a salir un 6. No tiene nada que ver. Entonces, lo único que se puede identificar es la probabilidad. Ahora, lo que decía mi profesor de probabilidades, de todas maneras alguien tiene que ganar, entonces usted puede siempre comprarse su loto y ver si gana o no. De ahí por el otro lado, en una época como se cobraba impuestos a la gente pobre era usando la lotería, porque tal vez no trabajaban como para pagar impuestos, pero sí compraban esos tickets. Entonces, una manera de cobrar impuestos a la gente pobre. Entonces, tiene los dos lados. Alguien tiene que ganar, entonces le puede salir. Y si no, pues también, dado que la probabilidad de ganar es bien baja, puede ser que simplemente esté contribuyendo a la fundación. Ay, no me acuerdo cómo se llama. A la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que no está mal tampoco. Ya. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Entonces, los modelos, solo para que tengan en cuenta, los modelos efectivamente ayudan un montón, por eso mismo se usa, pero siempre tienen un nivel de error. Ahí es por lo que es necesario el curso de probabilidad que están tomando o que ya aprobaron, no sé, o que van a tomar, en el cual se habla de eso. Entonces, de todas maneras, cuando yo estoy prediciendo algo, va a haber un nivel de error en lo que yo estoy haciendo. Entonces, en base a eso, yo me preparo y tomo mediciones. Si mis materiales funcionan bien hasta una temperatura de, no sé, 250 grados, la máquina tiene que valer hasta 300 para que no haya inconvenientes, como los ascensores. Tienen un máximo de 300 kilos de algo que se puede, o sea, ¿cómo se llama? De peso que pueden manejar. En general, entre 4 personas, que es los que entran en un ascensor, va a ser máximo 150 kilos, pero se planea un poco más para que nadie se muera, ¿no? Ya. Voy a dejar de grabar.